Bendecida tarde, noche tengan todos ustedes, queridos hermanos, que se hacen presentes en este en vivo. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, sacerdote católico de la diócesis de Barinas, Venezuela, desde mi parroquia San Silvestre, compartiendo con todos ustedes a esta hora este en vivo. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia. Nos acompaña también en esta noche nuevamente el ministro Alexander Montilla, que nos va a hacer la lectura de las Sagradas Escrituras. Es un gusto compartir con todos ustedes a esta hora. Te hago una invitación al inicio de este en vivo para que ores en lo que resta de día por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, pidiendo también para que el Señor siga derramando la gracia de su Espíritu Santo sobre todos los sacerdotes, para que sigan llevando adelante con valentía el mensaje de salvación. Ese mensaje que transmitimos también a esta hora, en este momento, con la misma palabra de Dios. Saludamos a Guti Meloser, bendiciones, Padre José Gregorio y Ministro Alexander. Aurora Pérez, buenas tardes, Padre, bendiciones. Ana Resendi, buenas tardes, Padre José Gregorio y hermano Alexander. Dios les bendiga grandemente y por siempre se les aprecia con todo el corazón. Ros Ágreda, hola Padre José Gregorio, buenas tardes. Un abrazo grande y también al Ministro Alexander Montilla. Muchas bendiciones, esperando. Leobardo Ramos, buenas tardes, Padre José Gregorio Alexander, gracias por sus enseñanzas. Laura Allende, buenas tardes, Padre Gregorio y hermano Alexander. Ana Resendi nos dice, Padre, ore por mi tía Gudelia Gámez y mi tío Carmen Resendis, para que Dios les conceda su pronta recuperación de su enfermedad. Claro que sí, cuente con mis oraciones. Ma Luisa Adrián, me da mucho gusto que el Padre Luis esté bien. Que Dios le bendiga a todos los sacerdotes del mundo entero y les persevere preserve de las acechanzas del demonio. Saludo al ministro Alexander. Luz Guerrero, buenas tardes. María Pérez, presente. Emilda Mariela, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina y ministro Alexander Montilla. Saludos desde República Dominicana. Que Dios en su vida lo siga guiando y lo mantenga firme. Amén. Viviana Zúñiga, buenas tardes, Padre José Gregorio y Ministro Alexander. Saludos desde Puerto de Veracruz, México. Fidelia Belisario, buenas noches, Padre. Gracias por sus enseñanzas. Dios le bendiga desde Nueva York. Aurora Pérez, feliz jueves, día del sacerdote. Padre José Gregorio, amén, gracias. María Encarnación, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina. Aquí esperando su nueva enseñanza del día de hoy. Dios le bendiga, amén. María Pérez, buenas tardes, Padre. Emilia Cantor, buenas tardes, Padre. Saludo, feliz jueves, bendiciones. Alexander Pérez, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina y Ministro Alexander. Que Dios le bendiga, amén. Gloria Landín, buenas tardes, Padre José Gregorio. Virginia Inés Arreazo, buenas noches, Padre y hermano Alexander. Buenas noches, Virginia, Dios te bendiga. Ismael Vázquez, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina. Saludos para usted y el ministro. Que Dios les bendiga. Estamos viendo y estamos felices escuchando la palabra de Dios. Amén. Julie Pérez, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina y ministro Alexander. Dios le bendiga y lo proteja siempre. María Valdés, buenas tardes, Padre José Gregorio. Hermano Alexander, bendiciones. Priscila Gutiérrez, hola, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina y hermano Alexander. Saludos desde Texas. Dios le bendiga, Priscila. Rosalba Loredo, buenas tardes, Padre. Saludos, bendiciones. Clara Mesa, hola, muy buenas tardes, buenas noches, Padre José Gregorio Alexander. Gracias a Dios por regalarme el don de la vida. Esto es emocionalmente pensar que solo nos quedan 3 capítulos del libro de los jueces y continúa. Beisy Rodríguez, buenas tardes, Padre José Gregorio, bendiciones. Saludamos a Virginia y a todos los que se hacen presentes. Que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga acompañando. Vamos a darle un dedito para arriba al video para manifestar que apreciamos también la palabra de Dios. Rosa Hernández, buenas tardes, Padre, saludos y bendiciones desde
Stillwater, Oklahoma. Dios le bendiga. Marisol Márquez, buenas noches, Padre Gregorio y Alexander, ministro extraordinario. Muchas bendiciones para ustedes. Amén, Marisol, Dios le bendiga. Carmita Jaya, buenas noches, Padre José Gregorio, Dios le bendiga. Amén. Gracias a todos los que se hacen presentes. Milka Juárez, buenas tardes, Padre José Gregorio Medina y ministro Alexander. Saludos desde Sulphur Springs, Texas. Dios le bendiga. Amén. Viviana Zúñiga, saludos. Dios le bendiga. Dios le acompañe. Gracias a todos por hacerse presente en este en vivo. Y vamos ahora a colocarnos en la presencia de Dios. Vamos con humildad, con sencillez, a pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu en medio de nuestra vida, para que sea Él el que nos ilumine, para que sea Él el que nos dé entendimiento, para poder asimilar con humildad y con sencillez la santa palabra de Dios, para hacerla también vida en medio de nuestra vida y poderla manifestar también a nuestros hermanos. Con humildad, con sencillez, vamos a pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu en medio de nuestras vidas. Decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría y entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendecida tarde, noche tengan todos ustedes que se acercan a este en vivo. En este día vamos a tratar el capítulo número 18 del libro de los Jueces. Este capítulo 18 tiene 31 versículos, donde es la continuación de lo que en el día de ayer escuchábamos y reflexionábamos acerca de lo que es la idolatría, cómo se venía manejando por medio de un dinero robado, hubo una maldición, después se llevó a la construcción de un ídolo, después, como lo expresaba el mismo capítulo 17 en el día de ayer, como en el pueblo de Israel no había rey, cada uno hacía lo que quería. Y en eso que quería la gente, hubo una persona que llegó a constituir, a instituir a un levita como sacerdote, pero no para Dios, sino para un culto idolátrico. Y es la referencia de lo que va a acontecer en el capítulo 18 del libro de los Jueces, que aún se sigue manteniendo la idolatría, aún se sigue manteniendo la falsedad de un sacerdocio, y también se sigue manteniendo que ese falso sacerdote hablaba según de parte de Dios. Y es ver cómo las personas, cuando quieren hacer lo que quieren sin tener a Dios en su vida, son capaces de llegar a cometer aberraciones con las cosas santas y sagradas de Dios. Todavía se sigue manteniendo el sacerdocio en este capítulo 18, pero este sacerdocio de un culto idolátrico. Se sigue manteniendo la idolatría, se sigue manteniendo ese ídolo construido por medio de unas monedas, y sobre todo se sigue utilizando la persona del sacerdote según que es de parte de Dios, pero es un engaño, es una falsedad el sacerdocio que presenta en este capítulo 17 y capítulo 18 del libro de los Jueces. ¿Por qué? Porque no pertenecía directamente a la tribu de Leví,
no había sido constituido por Dios sacerdote, sino que a uno que le quiso, pues lo ordenó, se lo consagró sacerdote, le puso la vestidura, le puso el efod y le dijo: serás para mí un padre y serás para mí un sacerdote, que es lo que nos refería el capítulo 17 del libro de los jueces en el día de ayer. Pero este capítulo 18 sigue presentando lo que es la idolatría. Sigue presentando lo que es la falsedad de este hombre constituido como sacerdote. Sigue presentando también que según este falso sacerdote hablaba de parte de Dios al pueblo y cómo mantenían todavía el ídolo que según para ellos Dios estaba presente ahí. Pero es un ídolo y es lo que el apóstol Pablo va a decir, que un ídolo no es nada, en la carta a los Corintios. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a escuchar con humildad, con sencillez, con el oído bien dispuesto para que dejes entrar en tu vida la misma palabra de Dios. Vamos a escuchar el capítulo 18 del libro de los jueces, que nos va a centrar la atención en lo que ya hemos venido tratando desde el día de ayer en el capítulo 17 del libro de los jueces. Vamos a escuchar con atención lo que nos dice la misma palabra de Dios. Libro de los jueces, capítulo 18. Por aquel tiempo no había rey en Israel. Por entonces la tribu de Dan buscaba un territorio donde habitar, pues hasta aquel día no le había tocado heredad en las tribus de Israel. Los danitas enviaron a 5 hombres de su familia, hombres valientes de Zorat y Estaol, para recorrer el país y explorarlo. Y le dijeron: y a explorar esa tierra. Llegaron a la montaña de Efraín, cerca de la casa de Micat, y pasaron allí la noche. Como estaban cerca de la casa de Micat, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá le dijeron: ¿quién te ha traído por acá? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué se te ha perdido aquí? Él le respondió: esto y esto ha hecho por mí Mica. Me ha tomado a sueldo y soy su sacerdote. Le dijeron: consulta pues a Dios para que sepamos si el viaje que estamos haciendo tendrá feliz término. Le respondió el sacerdote: y en paz. El viaje que hacéis está bajo la mirada de Yahvé. Los 5 hombres partieron y llegaron a Lais. Vieron que la gente que habitaba allí vivían seguras, según las costumbres de los sidonios, tranquilas y confiadas, que nada faltaba allí, y cuanto produce la tierra, que estaba lejos de los sidonios y no tenía relación con los arameos. Volvieron entonces donde sus hermanos a Zora y a Estaol. Estos le preguntaron: ¿qué noticias traéis? Ellos respondieron: arriba, vayamos contra ellos, porque hemos visto el país y es excelente. Pero, ¿por qué estáis parados sin decir nada? No dudéis en partir para ir a conquistar aquella tierra. Cuando lleguéis encontraréis con un pueblo tranquilo. El país es espacioso. Dios lo ha puesto a nuestras manos. Es un lugar en el que no falta nada de lo que pueda haber sobre la tierra. Partieron pues de allí, del clan de los danitas, de Zora y Estaol, 600 hombres bien armados. Subieron y acamparon en Kirjat Jearim, en Judá. Por eso todavía hoy se llama aquel lugar el campamento de Dan.
está detrás de Kirjat Jearim. De allí pasaron a la montaña de Efraín y llegaron a la casa de Micat. Los 5 hombres que habían ido a recorrer la tierra tomaron la palabra y dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que hay aquí en esta casa un efod, un terafín, una imagen y un ídolo de metal fundido? Considerad pues lo que habéis de hacer. Llegándose allá, entraron en la casa del joven levita, la casa de Micat, y le dieron el saludo de paz. Los 600 hombres danitas, con sus armas de guerra, estaban en el umbral de la puerta. Los 5 hombres que habían ido a recorrer la tierra subieron. Entraron dentro y cogieron la imagen, el efod, los terafín y el ídolo de fundición. Entre tanto, el sacerdote estaba en el umbral de la puerta con los 600 hombres armados. Aquellos pues, entrando en la casa de Micat, cogieron la imagen, el efod y el terafín y el ídolo de fundición. El sacerdote les dijo: ¿qué estáis haciendo? Callad, le contestaron. Pon la mano en la boca y ven con nosotros. Serás para nosotros padre y sacerdote. ¿Prefieres ser sacerdote de la casa de un particular a ser sacerdote de una tribu y de un clan de Israel? Se alegró con ello el corazón del sacerdote. Tomó el efod, el terafín y la imagen y se fue en medio de la tropa, reprendiendo el camino, colocando en la cabeza a las mujeres, los niños, los rebaños y los objetos preciosos. Estaban ya lejos de la casa de Micá, cuando los hombres de la casa vecinas a la casa de Micá dieron la alarma. Salieron en persecución de los danitas y le gritaron. Se volvieron estos y dieron a Micá: ¿qué te pasa para gritar así? Respondió: ¿qué habéis quitado a mi Dios, el que yo me había hecho, y a mi sacerdote? Vosotros os marcháis, y a mí me queda, y encima me decís: ¿qué te pasa? Los danitas le contestaron: callad de una vez, no sea que algunos irritados caigan sobre vosotros y pierdas tu vida y la de tu casa. Los danitas siguieron su camino, y Micat, viendo que era más fuerte, se volvió a su casa. Ellos tomaron el dios de Micat y habían fabricado, el dios de Micat había fabricado el sacerdote que tenía, y marcharon contra Lais, pueblo tranquilo y confiado. Pasaron a cuchillo a la población e incendiaron la ciudad. Nadie vino en su ayuda, porque estaban lejos de Sidón y no tenían relaciones con los arameos. Estaba situada en el valle que se extiende hacia Bet-Rehob. Reconstruyeron la ciudad, se establecieron en ella y le pusieron el nombre de Dan, en recuerdo de su padre Dan, hijo de Israel. Aunque antiguamente la ciudad se llamaba Lais, los danitas erigieron para sí la imagen. Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y después su hijo fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día de la deportación del país. Se erigieron la imagen que había hecho Micat y allí permanecieron mientras estuvo en Silo la casa de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Hemos escuchado ya este capítulo 18 del libro de los jueces, donde nos deja mucho para reflexionar, donde nos deja mucho para nosotros darnos cuenta de que a lo largo de todo este capítulo 18 se va a presentar lo que es la idolatría. Cuando este hombre Micat dice, ¿dónde se han llevado el ídolo que he hecho para mí como un Dios? Ya de ahí también nos manifiesta a nosotros que está la idolatría presente en este capítulo 18 del libro de los jueces. Vamos a escuchar y a ir reflexionando detalladamente estos versículos que nos presenta el capítulo 18 para que vayamos descubriendo por qué está presente la idolatría, que es la secuencia del capítulo 17 de este libro de los jueces, donde hay un punto de acierto que dice: el pueblo de Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que quería. Y en ese hacer lo que quería, pues se fabricaban su Dios a su manera. Constituían sacerdotes a quienes ellos querían y le rendían culto a sus ídolos, pensando que así se le daba culto a Dios. Y resulta que se estaban convirtiendo en idólatras por dar culto a ídolos y dejaban a Dios a un lado. Estemos atentos y vamos a escuchar los primeros versículos de este capítulo 18 del libro de los jueces, para que vayamos entendiendo lo que nos quiere presentar la santa palabra de Dios. Por aquel tiempo no había rey en Israel. Por entonces la tribu de Dan buscaba un territorio donde habitar, pues hasta aquel día no le había tocado heredad en la tribu de Israel. Claramente ya vemos por qué la tribu de Dan buscaba dónde poder establecerse, porque a ellos no les había correspondido parte en medio de las tribus de Israel. ¿Por qué? Porque ellos se habían apartado del camino de Dios. Ellos estaban en su adoración, no a Dios, sino a los ídolos. Se habían empezado a perder. Y es que claramente el autor sagrado lo pone de manifiesto. La tribu de Dan no tenía parte en las tribus de Israel. Y querían ellos buscar su propio territorio, y por eso van a empezar a enviar espías, van a empezar a hacer otras cosas como si Dios lo mandara, pero ellos no tenían parte dentro de las tribus de Israel. Los danitas enviaron a 5 hombres de su familia, hombres valientes de Sora y Estaol, para recorrer el país y explorarlo. Claramente ya van a empezar a enviar personas para explorar el país. Pero es que la referencia clara está en lo que nos presenta el versículo 1 y el versículo 2 de este capítulo 18. Si quieres vamos a volverlo a escuchar otra vez. Por aquel tiempo no había rey en Israel. Por entonces la tribu de Dan buscaba un territorio donde habitar. Nos coloca en lo mismo que era el capítulo 17, cuando dice que no había rey en Israel. Y el capítulo 17 decía que cada uno hacía lo que quería. Este capítulo 18 nos dice que no había por aquel tiempo rey en Israel, y por eso la tribu de Dan buscaba ¿dónde? Establecerse. Yo les invito a ustedes, vamos a buscar el libro de los jueces, ahí mismo el que estamos escudriñando, pero vamos al capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2 del libro de los jueces,
versículo 19 y siguiente, para que estemos en esta sintonía de la palabra de Dios. Búscalo en tu Biblia y escríbelo también en los comentarios para que vayamos viendo lo que nos presenta la misma palabra de Dios, de cómo al no haber rey en Israel, cada uno hacía lo que quería, se corrompían y buscaban otros dioses. Y es lo que vamos a escuchar en este libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 19 y siguiente. Pero cuando moría el juez, volvían a corromperse más todavía que sus padres. Escuchemos cómo dice el libro de los Jueces. Cuando moría el rey o cuando moría el juez de Israel, el pueblo de Israel, como nos lo presenta el capítulo 18 del libro de los Jueces, no tenía juez, no tenía rey, no tenía juez. Y como dice el versículo 2, el capítulo 2 de este mismo libro de los Jueces, del versículo 19 y siguiente, lo dice claramente. Al no tener rey, pues el pueblo se corrompía y al corromperse, pues iba en pos de otros dioses. Yéndose detrás de otros dioses, sirviéndole y postrándose ante ellos. Imagínese usted en la aberración que llegó también a cometer el pueblo de Israel. Cuando no había rey o juez en Israel, el pueblo hacía lo que quería. ¿Qué hacían? Se iban en pos de otros dioses, se postraban ante ellos, le rendían culto a los dioses. Y es una referencia en la situación que nosotros vivimos, de ver cómo personas también le rinden culto a sus dioses, no a Dios, sino a sus dioses, a los que han transformado en un ídolo, se postran, le adoran, le rinden culto a los ídolos, a sus dioses, que ellos se han creado a su manera porque no eran capaces de amoldar su camino al camino de Dios, sino que ellos dijeron, no, vamos a hacernos un Dios a nuestra manera, a nuestra medida y que Él se amolde a nuestro camino. Por eso, al no haber rey en el pueblo de Israel, cada uno hacía lo que quería. ¿Qué hacían? Se corrompían, se buscaban otros dioses, se hacían ídolos y sobre todo se desviaban del camino de Dios y le rendían culto a sus dioses y a sus ídolos. Y nosotros tenemos que ver también si a lo largo de nuestra vida, si a lo largo de nuestro caminar, también nos hemos apartado del camino de Dios. También hemos pensado que Dios es el que tiene que amoldarse a mi camino, que yo no me voy a amoldar al camino de Dios, sino que Dios se amolda a mi camino. Y si Dios no se amolda a mi camino, pues yo me hago mi Dios a mi manera. Yo me hago mi Dios a mi estilo. Yo me hago un ídolo y ese es mi Dios para mí. ¿Te has desviado del camino de Dios? ¿Has pensado de esa manera? ¿Te has ido detrás de otros dioses? ¿Te has ido detrás de los ídolos? Porque cuando uno lee la palabra y escudriña la palabra, también tiene que ver el reflejo de su propia vida, si está presente también en lo que el pueblo de Israel hacía. ¿Cuántas veces te separaste del camino de Dios? ¿Cuántas veces ibas detrás de otros dioses? ¿Cuántas veces le rendiste culto y te postraste ante ídolos? ¿Cuántas veces te separaste del verdadero camino para ir detrás de atajos y caminos falsos que conducían a la perdición? Es lo que hay que ver a lo largo del caminar de la palabra de Dios. En este sentido, si te has apartado del camino de Dios. Por eso les invito también, vamos a buscar en la Biblia, vamos a escribir en los comentarios
el libro del Deuteronomio, capítulo 28, capítulo 14, para que escuches de la misma palabra de Dios cómo el pueblo se alejaba de los caminos de Dios para irse detrás de otros dioses, como sucede hoy también en el mundo. ¿Cuánta gente ha abandonado el camino de Dios para irse detrás de otros dioses? ¿Y cuáles dioses? El dinero, el placer, dioses como un ser humano que lo transforman en el lugar de un dios, un presidente, cualquier otra persona que la persona coloque como un ídolo, como un dios, y se postren hasta delante de ellos y le rindan culto. ¿Cuántas personas se han apartado del camino de Dios para ir detrás de otros dioses? Vamos a ver quiénes lo han escrito en los comentarios. El libro del Deuteronomio, capítulo 28, versículo 14. Para ahorita escuchar lo que nos dice la misma palabra de Dios. Paola Félix, Deuteronomio 28, 14. Araceli Corneco, Deuteronomio 28, 14. Priscila Gutiérrez, Deuteronomio 28, 14. Viviana Zúñiga, Deuteronomio 28, 14. Virginia Inés nos dice, hay muchos dioses modernos, control mental, metafísica y angeliología. Es verdad, hoy hay muchos dioses modernos que la gente se crea a su manera. Juan Ortiz, Deuteronomio 28, 14. Gela Luna, Deuteronomio 28, 14. María Encarnación, Deuteronomio 28, 14. Alexander Pérez, Deuteronomio 28, 14. Esmilda Mariela, Deuteronomio 28, 14. Ana Resendi, Deuteronomio 28, 14. María Pérez, Deuteronomio 28, 14. Julie Pérez, Deuteronomio 28, 14. Viviana Zúñiga, Deuteronomio 28, 14. Milka Juárez, Deuteronomio 28, 14. Clara Mesa, Deuteronomio 28, 14. Marisol Márquez, Deuteronomio 28, 14. Emilia Cantor, Deuteronomio 28, 14. Junior Quintanar, Deuteronomio 28, 14. Georgina Columna, gracias Padre por enseñarme el camino de Dios, amén. Julián Barrio 55, Deuteronomio 28, 14. Priscila Gutiérrez, Deuteronomio 28, 14. Araceli González, Deuteronomio 28, 14. Ismael Vázquez, Deuteronomio 28, 14. Enma Campo, Deuteronomio 28, 14. Y Rosa Gutiérrez, Deuteronomio 28, 14. Y saludamos a Rosa Escobar Villafuerte. Vamos a escuchar lo que nos dice el libro del Deuteronomio, capítulo 28, versículo 14. Sin apartarte ni a derecha ni a izquierda de ninguna de estas palabras que yo os prescribo hoy, para ir en pos de otros dioses a servirles. Escuchemos cómo lo dice la misma palabra de Dios. Que no nos apartemos del camino de Dios ni a derecha ni a izquierda para ir en pos de otros dioses. No, sino que sigamos el camino de Dios. Tenemos nosotros, los seres humanos, tú y yo, tenemos que amoldar nuestro camino al camino de Dios. Tenemos que colocarnos y agarrar el camino recto, que es el camino de Dios. No tenemos que esperar que Dios venga y se amolde a mi camino. No, nosotros, los seres humanos, tenemos que ir a encontrar el camino de Dios y empezar a transitar ese camino de salvación. Pero no tenemos que apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que tenemos que seguir el camino recto de Dios para ir detrás del único Dios verdadero, no para ir detrás de otros dioses, no corrompiendo nuestra vida, no corrompiendo nuestra alma detrás de otros dioses, no, sino que tenemos que amoldar nuestra vida al camino de Dios. Tenemos que seguir al único Dios verdadero, al que yo me siento feliz y contento de seguir, de entregarle mi vida y sobre todo de consagrar mi vida al servicio de Dios.
Y tú tienes que sentirte contento, tienes que sentirte alegre de seguir el camino del único Dios verdadero. No de otros dioses, no de un ídolo que la gente crea y coloca para que se le postre y se le entregue por completo. No, sino que nos entreguemos por completo al único Dios verdadero. Es que uno se pone a ver cómo a nivel mundial hay gente que llora por sus ídolos, se postran ante sus ídolos, sea de cualquier estilo que haya, pero les cuesta llorar ante la presencia de Dios por sus pecados. Les cuesta postrarse ante Dios para reconocerlo a Él como el único Dios verdadero. Les cuesta entregarse por completo a Dios, pero ante un ídolo humano sí lo hacen. Ante un ídolo humano le dan hasta la categoría de Dios, pero resulta que eso es un ídolo que la gente se crea, cuando sabemos muy bien que hay un único Dios verdadero al cual le debemos el honor y la gloria y el respeto que se debe y que se merece, porque hay un solo Dios único y verdadero, al cual nosotros debemos postrarnos y que debemos seguir el camino recto, ni desviarnos ni a derecha ni a izquierda, sino seguir el camino recto que nos presenta el Señor. Volviendo a lo que nos presenta el capítulo 18 del libro de los Jueces, vamos a escuchar lo que es el versículo 4 en adelante de lo que nos presenta el libro de los Jueces en este capítulo 18 que estamos leyendo y escudriñando a esta hora, en este momento, en este día. Presta oído a la palabra de Dios. Él le respondió: esto y esto ha hecho Micat, me ha tomado a sueldo y soy su sacerdote. Le dijeron: consulta pues a Dios para que sepamos si el viaje que estamos haciendo tendrá feliz término. Claramente, ya al leer este versículo 4 y siguiente, nos vamos a empezar a dar cuenta cómo esta persona claramente lo deja expuesto, su tema, y es que es un falso sacerdote, porque él le dice: Mica me ha tomado a sueldo, soy su sacerdote, pero sacerdote de Dios no. Era el sacerdote de Mica, no era el sacerdote de Dios, porque él no dice Dios me ha llamado a su servicio, no, sino que dice Mica me ha tomado a sueldo. Es decir, me ha contratado a mí, me ha tomado a mí y me ha dicho que sea su padre y que sea su sacerdote. Y estos de la tribu de Dan, al escuchar que esta persona le dice, me ha tomado para que sea su sacerdote, entonces ellos le dicen, pues comunícate con Yahvé, comunícate con Dios, para ver si el viaje que estamos haciendo va a tener resultado. ¿Por qué? Porque esta persona se está apropiando de lo que no le corresponde. Como ha habido muchos en el mundo que se han apropiado de este don y de este sacramento que no le corresponde. Se visten como sacerdotes, hasta celebran la misa, pero no son sacerdotes de Dios, sino que han hecho lo que ellos quieren. Yo quiero ser sacerdote, y va y se viste como un sacerdote y celebra la misa como un sacerdote. Pero es sacerdote de Dios, no, sino que es sacerdote porque a él se le nació la real voluntad de llegar a ser un sacerdote. Y es que lo expresa la misma palabra de Dios. Claramente dice, Mica me ha tomado a sueldo. Pero vamos a escucharlo de la misma palabra de Dios para que tú te des cuenta de que pueden haber en el mundo personas que se apropien del sacerdote, del sacramento del sacerdocio.
pero no son llamados por Dios, sino que ellos lo han tomado porque a ellos les nació en real voluntad tomarlo, pero no en llamado de Dios. Escuchemos cómo lo dice la misma palabra de Dios. Él le respondió, esto y esto ha hecho Micat. Me ha tomado a sueldo y soy su sacerdote. Escuche, me ha tomado a sueldo y yo soy su sacerdote. Pero ahí en ninguna parte dice que él es sacerdote del Dios Altísimo, que Dios le ha llamado, no, sino que él dice, Mica ha hecho esto y esto y esto por mí, me ha contratado a sueldo y yo soy su sacerdote. Qué bonito, ¿verdad? Me paga, pero también me nombra sacerdote. Ah, aquí estoy. Ahora, estas personas, al escuchar que dice que era sacerdote, escuche lo que le preguntan, lo que le dicen. Le dijeron, consulta pues a Dios para que sepamos si el viaje que estamos haciendo tendrá feliz término. Escuche ahora lo que le dice estas personas. Lo que pasa es que la gente a veces es ignorante, ¿verdad? Cuando llega y le dice que él es sacerdote, entonces la gente cae y le dice, ajá, tú eres sacerdote. Bueno, consulta a Yahvé, consulta a Dios para ver si nos va bien en este viaje o no nos va bien. Yo algo sí se lo digo a ustedes con toda claridad y con toda contundencia. Un sacerdote, sí, pero hay que ver dónde se ordenó, dónde estudió y sobre todo la realidad de su vida y dónde ejerce como sacerdote, pero no por escrúpulo, porque mucha gente lo hace como para ver qué va a decir, no, sino con humildad y sencillez, que es lo que hay que ver también en medio de nuestra vida, porque es que hay personas que usurpan el sacerdocio para hacer creer que es un sacerdocio de Dios. No sé si ustedes se acuerdan que en Colombia un hombre y una mujer se casaron y a ellos les nació en real voluntad pues ser consagrado sacerdote. Entonces la sacerdotisa fulana y el sacerdote fulano hacían misa, matrimonio, primeras comuniones, pero nunca eran de la Iglesia Católica, sino que se apropiaron del sacerdocio no para atraer las almas a Dios, sino para hacerse ricos a costilla de un sacramento. Y eso lo tienen que pagar. Y eso se les va a cobrar hasta el último centavo, que se han apropiado de algo que no le corresponde, para puro enriquecerse mediante un sacramento. Y eso no es así, porque ya más adelante vamos a ver cómo era el sacerdocio de la tribu de Leví, el verdadero sacerdocio, no el de este impostor que dice, Mica me ha contratado a sueldo, yo soy su sacerdote. Y vienen esto y le dicen, pues consulta a Yahvé para ver qué nos dice, para ver qué dice acerca de nuestro recorrido. ¿Y qué le dice este supuesto sacerdote? Le respondió el sacerdote, y en paz, el viaje que hacéis está bajo la mirada de Yahvé. Los 5 hombres partieron y llegaron a Lais. Claramente, ¿qué le dijo este sacerdote? ¿Qué le dijo? Pues vayan en paz, que este viaje Yahvé se los va a bendecir. ¿Fue a consultar a Dios? No. Fue a preguntarle a Dios acerca de que si este viaje que hacían estas personas le iba a ir bien o mejor desistieran de su viaje. No, él inmediatamente le respondió. ¿Qué le respondió él a estos 5 hombres? Y en paz, el viaje que hacéis está bajo la mirada de Yahvé. Ajá, le sacó y le dijo, id en paz. El viaje que realicé estaba con la mirada de Yahvé, pero fue a consultar a Yahvé. No, porque él no era sacerdote de Dios, sino que era sacerdote a sueldo. ¿De quién? De Micat. Vamos a escuchar
lo que era el sacerdocio de la tribu de Leví. No este impostor, sino el verdadero sacerdocio de la tribu de Leví. Yo les invito, vamos a buscar en la Biblia, vamos a escribir en los comentarios el libro de los Números, capítulo 3, versículo 5 y siguiente. Libro de los Números, capítulo 3, versículo 5 y siguiente, para que escuchemos lo que nos presenta la palabra de Dios acerca del sacerdocio de la tribu de Leví. Saludamos al Padre Cristóbal Araujo de su canal Testimonio de Sanación. Y les invito también a ustedes, vamos a buscar en YouTube Padre Cristóbal Araujo, Testimonio de Sanación, que también presenta hermosos testimonios de personas que se han encontrado con Dios y han cambiado esa vida de podredumbre que tenían antes y han empezado a transitar el camino de Dios. Les invito, vamos a buscar en YouTube el Padre Cristóbal Araujo en su canal Testimonio de Sanación. Gera Luna, números 3, 5 y siguiente. María Encarnación, números 3, 5 y siguiente. Priscila Gutiérrez, números 3, 5. Junior Quintanar, números 3, 5. Clara Mesa, libro de los números 3, 5. Marta Cáceres, números 3, 5 y siguiente. Rosa Escobar Villafuerte, números 3, 5. Marlene Rivera, libro de los números, capítulo 3, versículo 5. Juan Ortiz, números 3, 5. Viviana Zúñiga, números 3, 5. Ana Recendis, números 3, 5 y siguiente. Emilda Mariela, números 3, 5. Paula Feli, números 3, 5. Marta Baraca, libro de los números, capítulo 3, versículo 5 y siguiente. Araceli Cornejo, números 3, 5. Emily Carrillo, números 3, 5. Milka Juárez, números 3, 5. Luna Luz Elena, números 3, 5. Priscila Gutiérrez, números 3, 5. Marisol Márquez, libro de los números 3, 5. María Franco, números 3, 5. Araceli Cornejo, Julie Pérez, libro de los números, capítulo 3, versículo 5. Vamos a escuchar lo que nos dice el libro de los números, capítulo 3, versículo 5 y siguiente, acerca del sacerdocio en la tribu de Leví. Yahvé habló a Moisés y le dijo: manda que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón, que estén a su servicio. Se encargarán de las obligaciones que incumben a él y a toda su comunidad ante la tienda del encuentro, prestando el servicio en la morada. Cuidarán de todos los utensilios de la tienda del encuentro, de las obligaciones que incumben a los israelitas, presentando servicio en la morada. Donarás los levitas a Aarón y a sus hijos. Y habló claramente lo que nos refiere en la palabra de Dios en este capítulo 3 del libro de los números, versículos 5 y siguiente, es como Dios pues habla que se acerque la tribu de Leví y les empieza a decir cuáles son las funciones que debe cumplir la tribu de Leví. Primero, servir al pueblo. Es lo que tiene que realizar la tribu de Leví. Todo sacerdote de la tribu de Leví tiene que servir al pueblo. Resulta que si vamos al libro de los Jueces, este hombre, que según era un sacerdote, él dice: Mica ha hecho esto y esto por mí, me ha contratado a sueldo y soy su sacerdote. ¿Este sacerdote servía al pueblo? No. El verdadero sacerdocio de la tribu de Leví servía al pueblo. Tenía que servir al pueblo. Segundo, era que tenía una obligación de enseñar cómo adorar a Dios, pero también cómo tenía que prestar su servicio en el templo, en el tabernáculo. Según sacerdote, que nos presenta el libro de los Jueces, capítulo 18, él no prestaba su servicio en ningún templo, sino que lo hacía en la casa de Micat. Es decir, ¿a quién le va a enseñar a adorar a Dios? ¿Le enseñaba a adorar a Dios a la persona? No.
como lo hacía verdaderamente el sacerdocio de la tribu de Leví. Y sobre todo tenía que hacer rituales para la purificación de los pecados del pueblo de Israel. ¿Este hombre hacía rituales? No. Este hombre mentía cuando decía que hablaba de parte de Dios. Cuando estos 5 hombres le preguntaron, mira, consulta a Yahvé para que nos diga si este camino que estamos haciendo es válido o no es válido. Y el hombre le dice, vayan en paz, que está bajo la mirada de Yahvé. Es decir, mintió, le mintió a estas personas, ha hecho uso de algo que no se le ha dado de parte de Dios, como era anunciarles que les va a ir bien, pero supuestamente él dice, está bajo la mirada de Dios, haciendo algo que no era verdad, estaba mintiendo, era una falsedad. Es decir, que este hombre no era un verdadero sacerdote del Dios Altísimo. No venía de la tribu de Leví en su sacerdocio, sino que él mismo lo dice, Mica me ha contratado a sueldo. Y vemos claramente como en el libro de los Números capítulo 3 versículo 5 y siguiente dice que Dios mandó a llamar a la tribu de Leví y los consagró a todos a su servicio para que sirvieran al pueblo, para que enseñaran a la gente, a las personas cómo debían adorar a Dios y sobre todo a realizar cultos, a entregarse y a estar al pendiente de lo que eran los rituales y las cosas sagradas del templo. En cambio, este hombre servía en una casa, le servía a un hombre y sobre todo mentía cuando decía que hablaba de parte de Yahvé, de parte de Dios. Y es algo que hay que tener muy en cuenta. Es algo que hay que tener en cuenta y grandemente, que va a haber gente que va a mentir en cuanto a decir que habla de parte de Dios, como lo expresan también nuestros hermanos separados, porque ellos leen un versículo de la Biblia y dice, ya Dios me habló. Mentira, eso es falsedad, eso es ser partícipes como este hombre, de mentir y de mentirle a la gente, de ser un falso que dice que habla de parte de Dios. Ellos dicen, Dios me ha revelado en sueños que usted tiene que darme algo, que usted tiene que darme aquello. No, porque Dios no revela así, Dios no habla así, Dios nos pide que sirvamos a las personas, Dios nos pide que enseñemos a las personas a acercarse a Dios, acercarse a Él y sobre todo que nosotros tenemos que dar el sacramento para que las personas puedan purificarse de sus pecados y puedan acercarse ¿a quién? A Dios. Y es que se viene manejando todo un culto idolátrico en medio de este capítulo 17, en medio de este capítulo 18, que presenta el autor sagrado. ¿Para qué? Para que tú y yo y todos nos demos cuenta de que se puede caer en este error garrafal y nos podemos alejar del camino de Dios. Por eso decía el libro del Deuteronomio capítulo 28 versículo 14, ni a derecha ni a izquierda, sino que sigamos el camino recto de Dios. Cuando la persona se aparta y empieza a caminar a derecha o a izquierda, se desvía del camino de Dios y empieza a tomar atajos, entonces los atajos son los brujos, los hechiceros, los santeros, la idolatría. Colocar a Dios, según ellos, en un ídolo, en una persona. No, porque se han apartado del camino de Dios. Y esta misma palabra, en este mismo capítulo 18, vamos a encontrar cómo claramente va a decir este hombre, Mica, de que a dónde llevan el ídolo que yo me he hecho como un Dios, que es un Dios para mí. Vamos a escucharlo. Está en el versículo 23.
En el versículo 23 de este capítulo 18 del libro de los Jueces, vamos a escuchar cómo este hombre dice algo extremadamente garrafal, que muchas personas caen en lo mismo, que muchas personas dicen lo mismo, que muchas personas manifiestan esto que este hombre va a decir. Presta oído a la palabra de Dios. Y les gritaron. Se volvieron estos y dijeron a Mica: ¿qué te pasa para gritar así? Respondió: me habéis quitado a mi Dios, el que yo me había hecho. Escucha cómo Mica le responde a esta gente que se le había llevado al sacerdote, que se le había llevado el efod, que se había llevado su imagen y su ídolo. Y este hombre le va a decir: epa, mire, se han llevado a mi Dios, al que yo hice para mí. Si quiere vamos a volverlo a escuchar para que usted se dé cuenta del error en que caen muchas personas y que este hombre también había caído. Escucha con atención. Y le gritaron. Se volvieron estos y le dijeron a Mica: ¿qué te pasa para gritar así? Respondió: Escucha lo que va a responder Mica. Escucha con atención. me habéis quitado a mi Dios, el que yo me había hecho, y a mi sacerdote. Me han quitado a mi Dios, al que yo me había hecho. Imagínese usted cómo este hombre le grita a estos otros y le dice: me habéis quitado a mi Dios, pero al que yo me había hecho, no al Dios verdadero, sino el que esta persona se había hecho para él, donde tenía un sacerdote rindiéndole culto a ese Dios que según él era el Dios verdadero, pero que él se había hecho. ¿Se da usted cuenta cómo empieza la idolatría? ¿Cómo aparece la idolatría? Porque muchas personas han dicho: padre, pero es que yo fui donde el brujo, y el brujo tenía a la Virgen del Carmen, tenía a San Judas, tenía a tantos santos allá, pero es un hombre de Dios, porque es que tenía todas esas imágenes, y él nos hace ver a nosotros que él está ahí, porque Dios lo ha colocado para sanar a las personas, para ayudar a las personas. Y escucha usted cómo Mica le dice: me habéis quitado a mi Dios, el que yo me había hecho, y a mi sacerdote. Es decir, el sacerdote era de Mica, y el Dios que se había hecho era el Dios de Mica. No era el Dios verdadero, sino el Dios de Mica, y el sacerdote era el sacerdote de Mica. Para que usted se dé cuenta de cómo la persona hace lo que ellos quieren, pero se van a hacer todo en contra de Dios. Y ayer hablábamos muy bien de este punto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a dar lo que a nosotros nos corresponde dar, pero también a estar en lo que nos corresponde estar, ni desviarnos ni a derecha ni a izquierda. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que hay un único Dios verdadero, que no hay otros dioses, pero que sí muchas personas se hacen su Dios a su manera. Y es que hay católicos que se hacen su Dios a su manera. Hay católicos, aunque van a misa, aunque comulgan, aunque rezan, aunque oran, aunque están presentes en la Eucaristía, pero igual ellos no tienen al Dios verdadero, sino que tienen a su Dios hecho a imagen de ellos, no el Dios verdadero. Y esto es un error grande, y esto es un pecado, porque estamos fallando contra el primero de todos los mandamientos, estamos fallándole a Dios, estamos jugando con Dios, estamos manifestando lo que no es de Dios, y por eso hay que estar en lo que tenemos que estar, que sea el camino recto, que sea el camino verdadero, que es el camino de Dios. Por eso vamos a escuchar el versículo 18 también
de este capítulo 18 del libro de los Jueces para ir comprendiendo de manera más puntual lo que es este capítulo 18, que nos habla acerca de la idolatría, acerca de la falsedad y acerca de la usurpación de algo que no corresponde, y de ver cómo la persona se crea su Dios a su imagen y lo amolda a su camino, y dice como Micat: mi Dios, el que yo me hice, y a mi sacerdocio. Es decir, no era ni el Dios verdadero, ni era sacerdote del Dios Altísimo, sino que era el Dios de Micat y el sacerdote de Micat. Escuchemos el versículo 18 para ver qué nos dice. Aquellos pues, entrando en la casa de Micat, cogieron la imagen, el efod y los terafín y el ídolo de fundición. El sacerdote les dijo: ¿qué estáis haciendo? Callad, le contestaron. Pon la mano en la boca y ven con nosotros. Serás para nosotros padre y sacerdote. Escuchemos cómo vuelve a caer repetidamente la idolatría otra vez. Entraron a la casa de Micat, se llevaron el efod, se llevaron la imagen, se llevaron también el ídolo de fundición que habían hecho. Y es que ellos creían que ahí estaba la presencia de Dios. Ellos creían llevándonos el efod, llevándonos al sacerdote, llevándonos el ídolo de fundición. Ahí está presente Dios. Y resulta que no. Ahí no está presente Dios. ¿Por qué? Porque te invito a buscar en la Biblia, a escribir en los comentarios, la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Para que escuchemos en boca del mismo apóstol Pablo lo que dice acerca de los ídolos, ya que estas personas, al entrar en la casa de Micat, al llevarse el efod, al llevarse la imagen, al llevarse el ídolo de fundición, ellos creyeron que en eso estaba la presencia de Dios. Y por eso le dijeron al sacerdote: callad, pon la mano en la boca y síguenos a nosotros, vente con nosotros y serás para nosotros un padre y un sacerdote. Lo mismo que le dijo Micat a este hombre: epa, ven a mi casa, yo te voy a pagar y serás para mí un padre y un sacerdote. Lo mismo le repitió a esta gente. Es decir, seguían aún manifestando un culto idolátrico. Y vamos a escuchar lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4. Junior Quintanar, primera de Corintios 8, 4. María Encarnación, primera de Corintios 8, 4. Clara Mesa, 1 Corintios 8.4, Rosa Escobar, 1 Corintios 8.4, Ana Resendi, 1 Corintios 8.4, Araceli Cornejo, 1 Corintios 8.4, Gela Luna, 1 Corintios 8.4, Paola Feli, 1 Corintios 8.4, Dalila Guzmán, 1 Corintios 8.4, Argeni Sarmiento, 1 Corintios 8.4, Luz Elena, 1 Corintios 8.4, María Franco, 1 Corintios 8.4, Esmeralda García, 1 Corintios 8.4, Esmilda Mariela, 1 Corintios 8.4, Ros Ágreda, Corintios 8.4, Viviana Zúñiga, 1 Corintios 8.4, María Corona, 1 Corintios 8.4, Julie Pérez, 1 Corintios capítulo 8, versículo 4. Vamos a escuchar lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4 y siguiente. Milka Juárez, 1 Corintios 8.4. Emilia Cantor, 1 Corintios 8.4, Emily Belis, 1 Corintios 8.4, Griselda Arellanos, 1 Corintios 8.4, Ismael Vázquez, 1 Corintios 8.4, Dios le bendiga. Vamos a escuchar lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4. Ahora bien, respeto del comer los sacrificios a los ídolos. Sabemos que el ídolo no es nada en el mundo. Escucha lo que dice el apóstol Pablo.
En la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4 y siguiente. Vuelva a repetir lo que dice acerca del ídolo. Ahora bien, respecto del comer los sacrificios a los ídolos, sabemos que el ídolo no es nada en el mundo. Sabemos, escuche, preste oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Sabemos que el ídolo no es nada en el mundo. Sabemos que el ídolo no es nada en el mundo. No es nada, no sirve para nada, no sirve el ídolo, no hace nada. El ídolo no es nada en el mundo. Y no hay más que un único Dios. Y no hay más que un único Dios. Ahí está claro. Para el buen entendedor, pocas palabras. Y es que la palabra de Dios es certera. Es que la palabra de Dios es hermosa, es magnífica. Y como nosotros al leer la palabra de Dios nos vamos enamorando cada día más de lo que nos dice el Señor. Y es que el apóstol lo dice de una manera contundente. El ídolo no es nada en el mundo. No lo es nada. No es nada. Solo hay un único Dios, que es el Dios verdadero. Hay un solo Dios, que es el único Dios verdadero. El ídolo no es nada en el mundo. Y hay muchas personas que creen que en el ídolo está la presencia de Dios. Mentira, eso es falso. Hay personas que le hacen ver a la gente que en el ídolo está Dios presente. Mentira, falsedad. El ídolo no es nada en el mundo. Hay un único Dios, que es el Dios verdadero. No te dejes engañar. No dejes que nadie venga a llevarte por caminos que no son los caminos de Dios. Escucha con atención. El ídolo no es nada en el mundo. No hace nada. ¿Por qué? Porque es que estos hombres que llegaron a la casa de Micá se llevaron el efod, se llevaron la imagen, se llevaron el ídolo de fundición y hasta se llevaron al sacerdote. ¿Y qué le dijeron? Pues será para nosotros un padre. Y será para nosotros también un sacerdote, porque ellos creyeron que en el sacerdocio y en lo que se llevaron estaba la presencia de Dios. Y resulta que el sacerdote era falso, y la imagen y el ídolo, ahí no está la presencia de Dios. Como mismo lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 4 y siguiente. El ídolo no es nada en el mundo, no es nada, no sirve. No hace nada, porque hay un único Dios, que es el Dios verdadero. Ese sí vale la pena. Ese sí hace lo que tiene que hacer. Ese sí es el único Dios verdadero. Y ese sí tiene vida en medio del mundo, porque hace obras grandes y hace obras magníficas en medio de cada uno de sus hijos. Así que no te dejes engañar. Así que sigue adelante en este caminar de la palabra de Dios para que sigas llenándote de la presencia de Dios a través de su palabra. Sigue adelante leyendo capítulo a capítulo de la palabra de Dios, y en la reflexión vamos a abrir el oído y vamos a abrir el corazón, porque Dios tiene muchas formas de hablarnos a los seres humanos, y nos puede hablar y nos habla a través de su palabra y nos habla a través de su reflexión que escuchamos todos los días a través de tu canal, mi canal de la Santa Biblia Hablada. Les agradezco a todos por hacerse presente en este en vivo. Dios les bendiga, Dios les acompañe y ánimo. Vamos a seguir adelante. Ya estamos a punto de finalizar el libro de los jueces. Ya estamos a punto de terminar este libro de la palabra de Dios. Vamos a animarnos porque ya viene otro libro y es una bendición de Dios que podamos seguir adelante en la escucha de su santa palabra. Gracias a todos ustedes por hacerse presente. Gracias por su apoyo. Gracias por estar en la escucha de la palabra de Dios. Y además les hago una bonita invitación. Vamos a alegrarle el corazón a muchos niños en estas Navidades, en este diciembre. Mira, con un regalito, con una ayuda, con comida, con lo que tú quieras dar, con ropita, con lo que tú quieras colaborar.
para ayudar a muchos niños pobres y necesitados de nuestra patria y de nuestra parroquia, yo se lo agradecería con todo el corazón. Te puedes comunicar conmigo a través del número de WhatsApp que aparece en la descripción del video. Es más 58 414 520 5837. Y ahí te puedes comunicar conmigo. Si deseas aportar tu granito de arena, lo puedes hacer a través de PayPal. José Medina Padre 2013 @gmail.com. Y lo puedes hacer también, si deseas hacerlo, a través del Banco de América. Te comunicas conmigo y nos colocamos de acuerdo. Pero anímate, no tengas miedo. Vamos a alegrarle el corazón a muchos niños en estas Navidades. Gracias por su apoyo, gracias por su granito de arena. Ya hemos venido adquiriendo cosas gracias a ustedes, porque ustedes son los que hacen posible que nosotros podamos llegar a cada uno de ustedes también, que podamos llegar a muchas personas pobres y necesitadas, ya que la situación aquí es difícil, es fuerte. Muchas personas están viviendo en la miseria, muchos niños no tienen con qué vestirse ni con qué tener algo que le alegre el corazón en estas Navidades, a causa de tanta miseria y de tanta corrupción que hay en este país, porque sí lo hay, a gran escala, y todo el mundo sabe que aquí hay una corrupción tremenda y desatada por parte de los que gobiernan, pero todavía seguimos viviendo esta corrupción. ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder y ellos hacen con el poder lo que ellos quieran. Como hemos escuchado en la misma palabra de Dios, como no había rey en Israel, la gente hacía lo que quería. Y estos que gobiernan, como todavía siguen ahí y tienen esclavizado y hacen ellos lo que quieran. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en sus vidas. Se han apartado de Dios. Están inmiscuidos en la brujería. Están en la hechicería. ¿Para qué? Para mantenerse ellos en el poder. Están ahí a causa de la brujería, de la hechicería, de todos esos que hacen el culto a Satanás. Y por eso muchas personas viven la miseria. ¿Por qué? Porque ellos son ricos y los que estamos aquí somos pobres. Y hay personas más pobres que cada uno de nosotros. Por eso yo hablo a tu corazón, yo hablo a tu vida. Vamos a animarnos a ayudar a las personas. Vamos a alegrar en estas Navidades el corazón de muchas personas y de muchos niños pobres y necesitados. Y gracias a todos los que hacen posible que podamos llegar a tantos niños. Y es que saludamos a Iracema Castro. Gracias por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Gracias porque así podemos también nosotros llevar a cada uno de estos niños pobres y necesitados, a cada una de estas familias, una alegría en medio de estas Navidades. Y ánimo, no tengan miedo, vamos a seguir adelante, vamos a seguir escudriñando la palabra de Dios, porque es viva y eficaz y nos ayuda a crecer como persona y nos ayuda también a amar al prójimo. Nos ayuda también a fortalecer nuestro acercamiento para con Dios, para que nadie venga a engañarnos, para que nadie venga a confundirte y para que nadie venga a meterte gato por liebre, sabiendo tú que está Dios en primer lugar y está su santa palabra. Y al estar en la presencia de Dios y al estar a la escucha y discernimiento de la palabra de Dios, no le damos cabida a Satanás en medio de nuestra vida, sino que disponemos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser para seguir al Señor y para ayudar también a las personas más necesitadas. Saludamos a Manuel García. Gracias también por tu granito de arena. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y tenga en cuenta todos ustedes que las personas a las cuales les damos esa ayuda que ustedes hacen posible, todas esas personas están orando por cada uno de ustedes, para que a ustedes les vaya bien en la vida, para que a ustedes les vaya bien en sus trabajos, para si tienen una enfermedad, Dios les pase su mano sanadora sobre cada uno de ustedes. ¿Y qué dijo el mismo Jesús? Con el dinero tan lleno de injusticia, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. ¿Y cómo se ganan esos amigos?
que nos irán a recibir en el cielo a través de lo que ustedes hacen todos los días, en su ayuda, en su compromiso, en su granito de arena, en su granito de solidaridad para ayudar a las personas más pobres y necesitadas. Gracias a todos ustedes y ánimo a seguir adelante en la escucha de la santa palabra de Dios, y vamos a compartir, y algo sí, como siempre se los he dicho desde el primer día, vamos a enamorarnos de la santa palabra de Dios. Vamos a disponer la vida, vamos a disponer el cuerpo, vamos a disponer nuestro ser para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga y que el Señor les siga concediendo una bendecida tarde y una bendecida noche. Y a preparar la vida. Estamos en el tiempo de Adviento. Prepara tu vida, prepara tu alma, prepara tu ser para recibir con un corazón y un alma bien dispuesto al Salvador del mundo. Que Dios les bendiga.